Las reformas borbónicas y su impacto en la Nueva Galicia. Felipe Berzetti de España fue el primer promotor de las reformas borbónicas. Dichas reformas fueron diseñadas para alejar a la monarquía española cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica y los españoles a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España. Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron la serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva España. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como las relaciones de la colonia. Con las reformas borbónicas se tocaron todas las áreas principales de la Nueva España. También estaba la pesca y el comercio negro. Obviamente hubo beneficios, se permitió aplicar los negocios entre ciertos territorios: Trinidad, Margarita, Cuba, Puerto Rico. El objetivo principal de las reformas borbónicas fue el introducir cambios en las relaciones de las colonias, abarcando la serie de ámbitos. También tenían como objetivo restablecer el poder sobre las colonias. La conquista de Nuño Beltrán y Cortés. Con el doble propósito de encontrar un puerto que les permitiera navegar hacia las costas asiáticas y de localizar los yacimientos de metales preciosos que abastecían a los purépechas, Hernán Cortés envió a sus expediciones a las tierras de Colima y Jalisco. Desde la capital purépecha de Tzintzuntzán hacia 1522, Cristóbal de Olid incursionó por Mazamitla y llegó hasta Tamazula, de donde retornó a su centro de operaciones. En 1523 exploró hacia Zacatula, pero fracasó ante el debilitamiento que ocasionó a sus fuerzas la defección de Juan Rodríguez de Villafuerte, quien partió hacia Colima, pero fue derrotado por los nativos de Tecomán. Gonzalo de Sandoval rodeó el lago de Chapala por el sur, llegó a Colima y el 25 de julio de 1523 fundó la villa de Santiago de los Caballeros. En tanto, Francisco Cortés de Sanaventura, desde Mazamitla y Zapotlán, arribó a Colima, de la cual en agosto de 1524 fue nombrado lugarteniente por su pariente Hernán Cortés. De Colima avanzó hacia Cihuatlán y luego viró hacia Jautlán, Exatlán y luego continuó hacia el norte hasta el río Santiago. Hacia 1524 Alonso de Ábalos llegó al sur de Jalisco y se quedó con la encomienda, más tarde conocida como provincia Ábalos. Pero la conquista y la colonización definitivas de estas tierras fueron emprendidas en diciembre de 1529 por el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, de la noble casa de los Guzmanes, familia de comendadores egresada de Universidad de Alcalá de Henares, presidente de la primera Real Audiencia de la Nueva España y gobernador de Pánuco, provincia de la costa del Golfo de México, a la que pretendía enlazar a otra provincia en el Océano Pacífico totalmente independiente de la Nueva España y en abierta rivalidad con Hernán Cortés. Al frente de 300 españoles, de 7 a 8,000 indios y con 12 piezas de artillería, Nuño Beltrán de Guzmán partió a la Ciudad de México y pasó por Tzintzuntzán hacia los actuales territorios de Jalisco. El 24 de marzo de 1530 fue recibido pacíficamente por Hueytlatohani y Zacapilli. Zapotzinco fue atacado, empeoró por los disidentes y tras una dura batalla que fue ganada, a decir de los españoles, con la ayuda del apóstol Santiago, el mayor se posicionó de Tonalá y de poblaciones aledañas. Luego de 18 meses transcurridos desde su salida de la Ciudad de México y tras recorrer más de 2,000 kilómetros, Nuño Beltrán no había encontrado ni la ruta hacia el río de Pánuco, ni mucho menos el ficticio reino del Amazonas,
y debido a su táctica de incendiar las poblaciones indígenas para evitar que lo atacaran por la retaguardia, truncó la posibilidad de recuperarlas como base de nuevos asentamientos. Había extendido los dominios hispánicos hasta el actual estado de Sinaloa y por su iniciativa se fundaron las villas de San Miguel, Culiacán, Xametla, Compostela, Purificación y Guadalajara, a las que sumó su gobernación del Pánuco, a todo lo cual denominó la conquista del Espíritu Santo de la Mayor España. Pero el 25 de enero de 1531, desde Ocaña, la emperatriz Isabel, en ausencia del emperador Carlos I, expidió una real cédula en la cual le ordenó que cambiara el nombre de la conquista Mayor España por el reino o provincia de la Nueva Galicia y que fundara una capital de sus conquistas con el nombre de Santiago de Compostela, lo cual ejecutó al recibir la cédula de enero de 1532. Lo anterior se había logrado como uno de los capítulos más violentos y devastadores de la conquista española, lo cual provocó el gran colapso demográfico de las poblaciones indígenas de la costa del Pacífico, del incipiente del Reino de Nueva Galicia, ya que hubo una brutal caída de la población que casi fue la aniquilación total para algunas comunidades, lo que fue en realidad para otras se acercó mucho a ello. La planicie costera se convirtió de este modo en un espacio vacío con tan pocos habitantes indígenas que parecían tiempos prehistóricos. En 2 décadas, de 1525 a 1545, se murieron unos 80,000 indígenas a lo largo de la costa, sobre una población aproximada de 90,000, y si lo anterior fuera poco, se esclavizó a los alados y se impulsó la encomienda, que en términos prácticos se equivalió a una esclavitud encubierta. Elementos característicos de Mesoamérica. Periodo preclásico. Cuando la población de Mesoamérica desarrolló técnicas de agricultura más intensivas, los especialistas políticos empezaron a gobernar sus sociedades. Individualmente surgieron papeles de jefes superiores que envolvían posiciones que una vez fueron de líderes espirituales poderosos. Eventualmente, el incremento de la población llevó a la competencia de recursos locales y mecanismos por el cual líderes políticos organizaron cooperativas de cultivo que podían aplicarse tan efectivamente como la movilización de fuerzas militares. De esta manera, líderes preclásicos aseguraron el poder que ellos necesitaban para centralizar su autoridad. Formas incipientes de escritura en Oaxaca empezaron a aparecer como en los 500 a.C. Entre los 500 y los 200 a.C. surgieron centros de ceremonias precoces en las tierras mayas en sitios como el Mirador, Nacbe, Cerros y Huazactún. El periodo clásico. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán, presumiendo una población de más de 100,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo, entre los 200 a los 700 después de Cristo. La ciudad zapoteca de Monte Albán surgió para dominar mucho de lo que es actualmente Oaxaca. Los centros cívicos ceremoniales duraderos como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y otras decenas de ciudades de estados poderosos de las tierras bajas mayas surgieron de comunidades preclásicas, precoces localizadas dentro de la jungla de Petén en el corazón de Guatemala. Para los años 300 después de Cristo, monumentos con textos jeroglíficos describiendo orígenes divinos que ilustran la transformación de la organización social desde jefes hasta majestades institucionales. Entonces, para los 900 después de Cristo, la mayoría de los grandes centros fueron abandonados, algunos después de experimentar crecimiento continuo por más de un milenio. Hay muchas teorías postuladas para la explicación del colapso de la sociedad,
pero ningún factor en particular cuenta la historia completa. La mayoría de las ideas se enfocan en la inestabilidad fundamental de la élite clásica, de las organizaciones sociopolíticas compuestas por la degradación medioambiental, cambios de clima y la disminución de los recursos debido a la sobrepoblación. Algunas áreas dieron testimonio de un florecimiento breve de estados secundarios. Entre los 800 a los 1200 después de Cristo, una era llamada algunas veces el clásico épico, centros ceremoniales como Uxmal, Xochicalco, Cacaxtla y el Tajín fueron renombrados por sus extraordinarios desarrollados artísticos en sus fachadas de piedra de mosaico intrincado y las pinturas al fresco. El periodo posclásico. Durante el periodo posclásico, gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados y comercialmente orientados. Se enfatizó en los desarrollos de las grandes casas, las redes de cuartos y cortes encerradas idealmente hechas no solo para fiestas reales, que fue una parte integral para la formación de las alianzas de larga distancia, sino también para la proliferación de un nivel desigual de arte y producción de cerámica. Fue entonces que la competencia para el acceso a las redes de intercambio de élites llegó a ser tan pronunciada que los alfareros y comerciantes fueron conducidos para buscar los más raros y exóticos materiales para aumentar al máximo el valor de sus regalos. La tecnología para derretir oro, plata y cobre fue introducida por el Sur y Centroamérica. Se intercambió por el plumaje de guacamayos de colores escarlata. Nunca antes la economía de Mesoamérica fue expuesta a materiales tan raros de lugares tan remotos. Después de la caída de Tula, un estado de la ciudad tolteca que dominó México central desde el siglo IX hasta el XIII, la gente azteca se movió para el sur del lago Texcoco. Eventualmente, ellos pudieron afectar el balance del poder en la región a tal grado que a ellos se les concedió matrimonios reales con familias toltecas veneradas. Por los 1400, los mexica, ahora los más poderosos de los 7 grupos aztecas originales, incorporaron sus rivales anteriores y juntos conquistaron un imperio. Eventualmente le dieron el nombre a la nación de México, mientras que una ciudad de Tenochtitlán llegó a ser que hoy conocemos como Ciudad de México. Las civilizaciones que se desarrollaron en el horizonte preclásico fueron los olmecas, zapoteca, circulco y los mayas. Las civilizaciones del periodo clásico fueron los mayas, cultura zapoteca o los zapotecas precolombinos, cultura mixteca, los tarascos o purépechas, los totonacas, los huastecos y los teotihuacanos. Las principales culturas del periodo posclásico se destacaron los imperios maya, inca y azteca, cuya historia fue interpretada en base a la evidencia arqueológica y las crónicas de los españoles que colonizaron las tierras americanas y vencieron a los pueblos.